grandes extensiones de tierra, pues la fuerza del aire mueve las aspas de estas máquinas, de estas torres eólicas, y bueno, ese movimiento produce el movimiento del rotor. Entonces, el objetivo de las hidrotermos y eólicas es mover el rotor de un alternador. ¿Para qué quiero mover el rotor de un alternador? Ahí va. Bueno, este es el principio fundamental de la generación de energía eléctrica a través del generador eléctrico, ¿sí? De un generador eléctrico. ¿En qué consiste? Pues necesitamos un campo magnético, en este caso representado por esos dos imanes, donde uno de ellos es un polo norte, el de arriba, otro de ellos es un polo sur, que es el de abajo, y obviamente de un polo norte a un polo sur, pues va a existir flujo magnético. Esas líneas punteaditas, esas flechas punteadas, que pues son invisibles, no se ven, pero existen. Es el flujo magnético que generalmente emana de esa manera, del polo norte hacia un polo sur. Bueno, pues si dentro de ese campo magnético, que es el espacio que hay entre los dos polos, yo coloco una espira de alambre conductor, puede ser típicamente de cobre, que es de los materiales que mejor conductividad eléctrica tienen. Si coloco una espira y esta espira la muevo en forma rotacional, o sea, la hago girar dentro de este espacio, voy a lograr o a provocar que estas líneas de campo magnético corten a ese conductor. Bueno, pues esa interacción que tengo yo entre el campo magnético y el movimiento de ese conductor me va a producir la maravilla o el fenómeno de la electricidad en los extremos de esta espira, en estos circulitos que tengo acá, son los extremos de la espira. Aquí estoy dibujando cuadrada, porque es más fácil dibujarlo así, pero puede ser elíptica, puede ser circular, esta espira de alambre. Obviamente, en un generador real, pues el polo no es un par de imanes, los polos, los campos magnéticos no solamente son un par de imanes, y el rotor del alternador, pues no es solamente una espira, son muchos conductores agrupados en lo que se conocen como devanados o bobinas. Y entonces se produce la energía eléctrica, la tensión, es lo que producen los generadores eléctricos, producen es tensión, voltaje. Los generadores no producen potencia, los generadores no producen corriente, producen voltaje. Ya el voltaje asociado con la ley de Ohm, pues me va a dar una corriente eléctrica, y la corriente por ese voltaje me desarrolla una potencia eléctrica. Pero un generador, en esencia, lo que produce es tensión, voltaje. Y es lo que voy a obtener yo en los extremos de esta espira cuando la muevo dentro de ese campo magnético. Bueno, pues esa espira, como yo les decía, en un generador real, pues no es solamente una espira, una vueltecita de alambre, sino que son miles de espiras de alambres. Y bueno, ese rotor pues suele ser grande y suele ser pesado. El núcleo de ese rotor generalmente es formado a través de laminaciones de acero al silicio, el acero es pesado, y las espiras pues es de cobre, que también es un material pesado. Entonces, el reto por eso es lograr el movimiento circular del rotor del alternador. Y se logra por todo lo que ya platicamos, por el flujo de agua, por el vapor a presión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así se produce la energía eléctrica. Ahora, este es un esquema un poquito más real de lo que sería un alternador muy elemental, en el cual va a estar constituido por un par de polos, uno norte y uno sur, y un par de bobinas, no espiras, sino bobinas. Si ustedes observan aquí, estoy haciendo lo contrario de la diapositiva anterior. La diapositiva anterior, el elemento que me produce el campo magnético llamado inductor, se conoce como inductor, estos imanes, el norte y sur, están estáticos, no se mueven. Y lo que gira es la espira, el conductor, y ese se llama inducido. Acuérdense, lo que produce el flujo magnético se llama inductor, y donde se produce la energía eléctrica se llama inducido. Pues se fijan aquí en los alternadores es al revés. Esa arquitectura anterior, esta se mantiene en los generadores de corriente continua porque son de potencias pequeñas. En los alternadores que son de potencias mucho más grandes y de voltajes más altos, la estructura o la arquitectura de la máquina se invierte. Ahora, el elemento que me produce el campo magnético lo tengo en el rotor, y en la parte donde se produce la electricidad, que es el inducido, lo tengo
en lo que no se mueve, en el estator. ¿Sí? En continua, el inductor está en el estator, el inducido está en el rotor. En las de alterna, Profe, dígame, ¿cómo dijo que se llamaban los imanes? es un campo magnético, se conoce como inductor. Ok, gracias. No necesariamente tienen que ser imanes. Aquí está representado que es el elemento que produce magnetismo más conocido y más natural, ¿no? Pero en realidad son electroimanes. ¿Qué es un electroimán? Es un imán con un núcleo, con un bobinado, un devanado alrededor para incrementar o potencializar ese efecto magnético. Profesor, Eso es lo que tenemos acá. ¿Sí? perdón, creo que me podría repetir otra vez lo de inductor y inducido, por favor. Bueno, las máquinas es el elemento que produce el campo magnético se llama inductor y el elemento o la parte donde se produce la energía eléctrica, donde se produce la tensión, se llama inducido. En esta figura que tenemos aquí, el inductor no se mueve, está en el estator, los imanes no se mueven. ¿Qué es lo que se mueve aquí? La espira, o sea, el inducido. En esta imagen, entonces el inductor es estático, por eso se llama estator, y el inducido está en el rotor, es lo que gira, lo que rota. Esta estructura de que el inductor está en el estator y el inducido está en el rotor, esa estructura se mantiene en las máquinas de continua, en los generadores de continua. Pero en los generadores de alterna se invierte. ¿Por qué se invierte? Porque eso nos ayuda a producir mayores cantidades de energía. El estator, el rotor, como lleva bobinas, se hace muy, pero muy pesado y resulta mucho más complicado moverlo. Entre más pese el rotor, pues más complicado es moverlo, necesita mayor fuerza. Entonces es más sencillo invertirlo. El inductor, que es el elemento que produce el flujo magnético, ahora se coloca en el rotor, es lo que se hace girar. Y el inducido, que es donde se produce la energía eléctrica, ahora se coloca en el estator, que es lo que no se mueve. Es que la bobina 1 y la bobina A2. ¿Vale? Ok. Esos detalles van a ser más de máquinas de continuo, más de la materia de mantenimiento de generadores, ¿no? Ahora, imagínense esa máquina, ya la tenemos ahí con un par de polos en el inductor, que está en el rotor, y un par de bobinas en el estator, que está en el inducido. En el inducido está en el estator. Bueno, ¿ustedes creen que la energía, la tensión, el voltaje que se induce en estas bobinas es siempre el mismo valor? ¿O cómo creen que se comporta? Existe una regla del electromagnetismo que dice que cuando el polo norte pasa frente a la bobina, se induce la tensión máxima, porque corta la mayor cantidad de líneas de flujo magnético. A mayor cantidad, a mayor corte de líneas de flujo magnético, el voltaje que se induce es más alto. Entonces, cuando el polo norte pasa por alguno de los dos polos, norte o sur, pase frente a una bobina, se va a lograr un voltaje inducido máximo. Y por el contrario, cuando el polo esté, como está aquí en esta imagen ahora, que está perpendicular, imagínense una línea vertical entre la bobina A1 y A2, ¿no? Como si fuera un eje imaginario de A1 a A2, sería el eje Y imaginario. Y así como está ahorita, aquí de norte a sur sería el eje X imaginario. Bueno, pues en esa posición como está dibujada esta figura, el campo magnético está perpendicular a las bobinas. Y en ese caso, cuando están perpendiculares, es decir, que tenemos un ángulo de 90 grados entre el campo magnético y el conductor, pues en ese caso la inducción de tensión es cero. ¿Sale? Alguien por ahí, dígame cuánto vale el seno de cero y cuánto valga el seno de 90. Yo no traje mi calculadora, ustedes tienen una calculadora por ahí. Calculen ahí con las funciones trigonométricas cuánto vale el seno de cero, cuánto vale el seno de 90. Bueno, El de cero es cero, ¿no? y el de 90 es 1. Okay. Bueno, entonces vamos a ver cómo se comporta la inducción de voltaje. Si yo a los extremos de estas dos bobinas, bobina A1 y A2, conecto un voltmetro o un instrumento para medir el voltaje, lo que vería sería lo siguiente. Vamos a ir cambiando adelante y atrás de las figuras. Yo he colocado aquí
En esta figura la he dividido en 4 puntos, ya que les llamo posiciones. Esta es la posición 1, en la cual está el polo norte en un ángulo de 0 grados. La posición 2, que está en un ángulo de 90 grados. La posición 3, que está en un ángulo de 180 grados. O sea, es el desplazamiento que va teniendo el rotor, ¿no? Porque acuérdense que esto se mueve en forma circular aquí adentro. Entonces, la posición 1 es de 0 grados, la posición 2 es 90, la posición 3 vale 180 y la posición 4 vale 270. Y la posición 5, pues es básicamente la misma que la 0, ¿no? Y se vuelve a repetir, porque está girando aquí y se va a repetir n veces. Todo el tiempo, cada vuelta va a ser una repetición de esas 4 posiciones, cada giro que dé completo el rotor dentro de esa máquina. Bueno, pues cuando esté mi máquina en la posición 0, en la posición 1, perdón, que es aquí, en la posición 1 que es 0 grados, el voltaje que se inducen en estas bobinas es 0, porque es la posición más alejada de las bobinas. Aquí no hay corte de líneas de flujo magnético. Las líneas de flujo magnético vienen del norte a sur, ¿sí? De aquí a acá, se cierra el circuito magnético, se cierra a través de esta forma circular de la máquina que se llama, lo vemos por fuera, se llama carcasa, pero lo que está dentro se llama culata. No es del mismo material de lo que está dentro que lo que está afuera. Lo que está dentro es laminaciones de acero al silicio, lo que está afuera es fierro fundido. Y el acero al silicio tiene la característica de que tiene mejores propiedades magnéticas. Entonces, el flujo magnético está por acá, no hay líneas de corte, no hay corte de líneas de flujo magnético en esta posición 0, por lo tanto el voltaje que se induce en esta bobina es 0 voltios. Y aquí lo vemos, en la posición 1, que es el ángulo de 0 grados, la tensión que se induce son 0 volts. En este eje, el eje Y, graficamos la tensión inducida, y en este eje, el eje X, vamos a graficar los grados, la posición geométrica que va a ir describiendo el giro del rotor. En la posición 2, que es esta, cuando el polo norte llegue a la posición 2, ¿qué va a pasar? El polo norte va a estar justo frente a la posición 2. Y en ese momento va a realizar el mayor corte de líneas de flujo magnético. Y como corta la mayor cantidad de líneas de flujo magnético, entonces la tensión inducida es máxima en esta posición 2. Llega a este punto, a esta que se llama cresta, ¿no? Pero ¿cómo viaja del valor 0 al valor de 90? Si ustedes se fijan, no llega en una línea recta, no llega de trancazo, que se mantenga aquí 0, 0, 0 y de repente suba a un valor máximo. Va incrementando su magnitud gradualmente. ¿Por qué? Porque a medida de que se mueve el polo norte de la posición 1 hacia la posición 2, pues se va encontrando que hay más y más líneas de flujo magnético, hasta que llega a la posición 2, donde es la mayor cantidad de corte de líneas de flujo y se induce el mayor voltaje. Entonces, el incremento de 0 a un valor máximo es gradual, como se muestra aquí en esta parte de la figura. Luego, cuando el rotor se mueve de la posición 2 hacia la posición 3, ¿qué pasa? Bueno, pues ahora se va a alejar nuevamente, el polo norte se va a alejar otra vez 90 grados, alejándose lo máximo de la bobina A1. Por lo tanto, cuando llegue a la posición 3, la tensión inducida va a ser ¿de cuánto? De 0 nuevamente. En la posición 3, que es aquí 180 grados, entonces la tensión vuelve a bajar a 0. ¿Sale? Y luego, cuando se mueve, ahora ya, acuerden, ya lo giramos 180 grados, ya está aquí el polo norte. Ahora lo voy a mover de la posición 3 a la posición 4, de aquí para acá. Bueno, pues ahora, cuando llegue a la posición 4, el polo norte va a estar enfrente de la bobina A2. Es otra bobina. Por lo tanto, se va a inducir una tensión máxima, pero como ahora aquí está el polo norte, pero ¿quién está enfrente de la bobina 1? El polo sur, ¿no? Esto es una línea, es una recta. Si el norte ya está aquí, abajo, entonces acá arriba está el polo sur. Entonces el polo sur está induciendo el valor máximo en la bobina A1, pero es un valor máximo con polaridad negativa.
el valor máximo, lo que vale esta magnitud de esta línea horizontal, de este eje horizontal, a este valor máximo, en magnitud, es lo mismo que lo que vale de esta línea horizontal a este valor máximo. En magnitud, valen lo mismo, pero son polaridades contrarias. A ver, por ahí hay alguien que tenía la mano levantada. Ah, era para avisarle que quedaba un minuto para que no nos Perfecto. perdiéramos. Gracias, gracias. Ya saben, nos volvemos a conectar con la misma clave, ¿no? ¿Sale? Ok. Entonces, eso va a pasar cuando lleguemos a la posición 4. Y luego, por último, para cerrar el giro, pues cuando se va a mover el polo norte de la posición 4 hacia la posición 1, va a llegar a donde empezó. Recording in progress. Profesor, ¿podría pensar la diapositiva? Ese estaba copiando. Proyectos de vida para que se puedan tener sus. Bueno, vamos a continuar. Ya se reconectaron casi todos. Entonces decíamos que en el último movimiento de la posición 4 a la 1, pues regresa al polo norte a su posición original. Y en la posición original, pues la tensión o el voltaje que inducía era de 0 volts. Es decir, llega a la posición 1 nuevamente. Como pueden ver, entre cada cambio de posición, la variación del voltaje inducido, llamada aquí fuerza electromotriz inducida o voltaje inducido, es gradual. Tanto en los incrementos como en los decrementos no son de golpe, no son escalonados, son graduales, porque en los incrementos el corte de líneas de flujo va incrementándose paulatinamente y en los decrementos, pues los cortes de flujo van reduciéndose paulatinamente. Y eso da lugar a esta forma de onda. Esta forma de onda que, por el comportamiento matemático que tiene, se conoce como forma de onda senoidal. Es por eso que cuando hablamos de corriente alterna, inmediatamente vienen a la mente o saltan la información de formas de onda senoidales. Es la forma de onda que más pura, más común de producir en los alternadores. Los alternadores son los generadores de corriente alterna. Entonces, esa es la forma de onda que se maneja de manera universal. En prácticamente todo el mundo, en todas las centrales de generación de energía eléctrica de las empresas que se dedican a producir en electricidad, como la CFE aquí en México, esta es la forma de onda.
Y hay varias reglas, por ejemplo, ¿ustedes creen que una central generadora alimenta solamente a 20 usuarios o a 200 o a 2000 usuarios y nada más a ellos? ¿Qué pasaría si esa central generadora en un determinado momento sale de operación por alguna falla o por mantenimiento? Pues 2000 usuarios se quedan sin energía, ¿no? Bueno, lo que se hace es interconectar todos los alternadores de un sistema eléctrico. En el caso de México, pues desde luego todos los alternadores que están regados por todo el país, desde Tijuana hasta Cancún, bueno, todas esas centrales de energía eléctrica se interconectan en paralelo a la red eléctrica. Bueno, pues uno de los requisitos fundamentales para poder realizar esa conexión en paralelo de varios alternadores es esa, que tengan la misma forma de onda, en este caso senoidal. Es una convención que se ha tenido en todos los países y es la forma de onda representativa de la corriente alterna, la forma de onda senoidal. Y bueno, decíamos que matemáticamente obedece esa forma de geométrica, a la ecuación de una función trigonométrica. Y si nosotros quisiéramos calcular esto, que es el valor instantáneo, aquí debe tener un subíndice I de instantáneo, pero pues, imagínenlo por ahora. El valor, la tensión inducida en cualquier instante, por si es instantáneo, aquí en este momento en la posición de 0 grados, aquí en 45, o aquí en menos 2 que serían, bueno, en la tercera parte que serían 30, en 2/3 partes que serían 60. En cualquier punto, si yo quiero calcular qué valor de tensión tiene esta gráfica, o sea, esta curva que se va formando, si yo quiero saber cuánto vale el voltaje inducido aquí, que son 30 grados, bueno, ¿cómo lo puedo calcular? ¿Cómo lo puedo conocer? Bueno, esa tensión va a ser igual al valor máximo, que es lo que vale hasta acá, la magnitud de voltaje inducido desde aquí hasta acá, ese valor máximo multiplicado por el seno del ángulo, este ángulo que voy a tener en este momento. Suponiendo que este sea 30 grados, que este punto donde yo quiero conocerlo tenga un valor en el eje de X de 30 grados, bueno, pues multiplico el valor máximo que tenga por el seno de 30 grados. Y de esta manera se puede construir la forma de onda senoidal. Entonces, con esto vamos a realizar este ejercicio número 1, que dice calcular los valores instantáneos cada 30 grados para una tensión cuyo valor máximo, pico o cresta, este valor, este es el dato que estamos dando, es el valor máximo. Aquí dice qué significa cada variable. Valor máximo de la fuerza electromotriz inducida, dado en volts. Ese valor máximo también se conoce como valor pico y también se conoce como valor cresta. Ya lo veremos más adelante. Bueno, vamos a suponer que ese valor máximo, pico o cresta, vale 120. Y entonces vamos a poner cada 30 grados de esta, vamos a suponer que es onda senoidal, vamos a dividir aquí en 30, 60, 90, 120, 150, pum, pum, pum. A ver cuánto vale cada instante. Vamos a llegar a esto. Pero ahora déjenme, voy a dejar de compartir. Voy a activar la cámara para que veamos el pizarrón. Ahí ven el pizarrón, ¿no? Para eso no lo los audífonos, para desconectarlos. ¿Sale? Bueno, entonces, hace mucho que no. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, prof. Sí, profe. Sí, profe. ¿Cómo le hago para vernos? A ver. Me da buena referencia. El pin, ¿verdad? Le pone pin. Ok. Bueno, entonces, me piden calcular. Yo voy a construir una tablita con los apuntes. Este es de los pocos ejercicios que están resueltos. Que se muestra la solución. Yo voy a construir una tablita en la cual voy a indicar aquí el ángulo θ, y obviamente las unidades son grados. Voy a decir cuánto vale el seno de ese ángulo. Y luego finalmente la tensión inducida, que es de la ecuación. Profe, se ve muy pequeño. Sí, prof, se ve muy chiquito. ¿Se ve chiquito?
Ah, ok. Sí, prof. Entonces está alejada la cámara. A ver. Voy a probar. Me dicen cómo se ve esta cámara. Con negro. ¿Está mejor? ¿Sí, no? Se ve un poco mejor. Vamos a empezar aquí en 0 grados, luego en 30, luego en 60, en 90, en 120, en 150 y hasta 180. Y ahorita hacemos la otra mitad, que no va a alcanzar todo el pizarro. Entonces, acuérdense cuál es mi ecuación. Es la ecuación 1. Está muy fácil. La ecuación esta es instantánea, que van aquí. E instantánea es igual a la E máxima, voltaje máximo, multiplicado por el seno del ángulo. Entonces, lo hago en partes. Primero voy a calcular cómo se ve el rojo, ¿se ve bien? ¿Sí, verdad? ¿Cuánto vale el seno de 0? 0. Pero 0. Entonces, aplico esta ecuación. En esta columna, la tensión inducida en este instante 0, en un instante de 0 grados, va a valer el valor máximo. ¿Cuánto vale el valor máximo? 120 volts. 120. Entonces, multiplico 120 por 0, donde va la 0. Luego, ¿cuánto vale el seno de 30? .5. 0.5. Entonces multiplico 120 por seno de 30, que vale 0.5, pues va a ser 60. Y luego, ¿cuánto vale el seno de 60? 0.75. 0.86. 866. Y entonces multiplico 120, que es el valor máximo, por 0.86, que es el seno de 60. ¿Esto cuánto me da? 104. 103.92 volts. Lo redondeamos a 104, ¿no? Luego llego al seno de 90. ¿Cuánto vale el seno de 90? Vale 1.0. ¿Sí? Y multiplicado 1 por 120, pues me da 120. Y luego, ahí ya llegamos, se fijan, empezamos en 0, fue incrementándose, ya llegamos al valor máximo, que es de 120, ya llegamos al valor máximo. Por lo tanto, lo que sigue, en los siguientes valores, lo que yo espero es que ahora el valor empiece a bajar. ¿Cuánto vale el seno de 120? 0.86. Lo mismo que el de 60, ¿no? Sí. 86, por lo tanto, la tensión inducida va a valer igual que acá, 104. Y luego el seno de 150, ¿cuánto vale? 0.5. Igual que el de 30, vale 0.50. Por lo tanto, la tensión inducida va a valer lo mismo que en 30 grados, 60 volts. Y llegamos a 180. Bueno, nuevamente vale 0, el seno de 180. Y por lo tanto, 0 multiplicado por 120, pues me da 0. ¿Vale? Vale. Esto está en los apuntes, si lo quieren copiar o tomarle captura de pantalla, adelante. Si no, díganme si quieren que les dé unos minutos para copiar. Si no, lo borramos, como ustedes me digan. Profesor, Permítame, ¿cree que puede profesor, acercar por un favor. poco- Claro. ¿Cree que puede acercar un poco la ¿Acostumbran a cámara? hacer capturas de pantalla o toman apuntes? Profesor, ¿puede acercar un poco la cámara? Yo sé que muchos acostumbran tomar capturas de pantalla. Es más fácil. Y no los culpo. Tal vez yo haga lo mismo. Profe, ay, perdón por interrumpirlo, es que un compañero lleva diciendo que si
puede acercar un poquito a su cámara. Perdón, es que déjame subirle, como estoy retirado. Así que decía un compañero que si puede acercar su cámara, por favor, al pizarrón. ¿Ahí así no lo ve? Ah, yo sí, pero mi compañero creo que no. Se ve algo borroso. Es que sí, profe, se refleja por la luz. Híjole, pues ahí sí vamos a tener un problemón. Es que es por la posición. Solo que la cargue. ¿Ahí? Sí, muchísimas gracias. ¿Saben que el punto de estos marcadores está muy delgado? Voy a conseguir unos marcadores que tengan el punto más grueso. ¿Listo? Entonces, en casa ponía yo la computadora sobre un banquito y no tenía esos problemas del reflejo de la lámpara. Bueno, entonces, nos falta de más de 180 y hasta llegar hasta 360 grados, ¿no? Vamos a continuarla acá. No voy a borrar lo rojo porque a lo mejor no sirve. Ahora sigue 210, luego 240, luego 270, luego 300, luego 330 y luego 360, ¿no? No brinqué ninguno. 210, 240, 270, 330, está completo. ¿Cuánto vale el seno de 210? Ah, bueno, sí, no. Menos un medio. Me va a servir si lo pongo 210, 240, 270, 300, 330 y 360. Okay. Entonces, ¿cuánto vale? Lo repetimos para que no se quede vacío. ¿Cuánto vale el seno de 210? Menos 0.5. Menos 0.5. O sea, este mismo valor, pero negativo. ¿Cuánto valdrá la tensión inducida? Pues 120 por menos 0.5, pues va a valer Menos 30. 60. ¿Vale? Luego, en 240, ¿cuánto es el seno de 240? Menos 0.86. Es el mismo valor, pero con signo negativo. Por lo tanto, la tensión inducida va a ser de este mismo valor, pero negativo, ¿sí? Menos 104. Luego el seno de 270. Menos 1. Menos uno. Menos 1, por lo tanto la tensión inducida va a ser 120 por menos 1, pues menos 120, negativo. Luego el seno de 300, Menos 0.86. negativo también, ¿no? Por lo tanto la tensión inducida, negativa. Y luego el seno de 330, Menos un medio. se repite con este, ¿no? El de menos 105. Por lo tanto la tensión inducida, menos 60. Y finalmente llegamos, completamos el giro del rotor al llegar a la posición de 360 grados, en realidad es 0, otra vez, y me va a dar 0 volts de tensión inducida. Déjenme acercarle la cámara otra vez. Ahí ven todo. Profesor. Sí, bro. No, aquí tengo pulso de maraquero. Profesor, una pregunta. ¿Qué onda?
Los 120 volts es nada más en este ejemplo, ¿verdad? Por lo mientras. Sí, 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 este es un ejercicio, ¿no? Es un ejercicio, no todos los casos va a valer 120 volts. Y podemos darle un valor máximo de cualquier valor que se nos ocurra en forma de ejercicio, ¿no? Sí, en forma de ejercicio. Voy a quitar el video. Espero que hayan copiado, que hayan tomado captura. Profe, entonces los valores se van repitiendo con los múltiplos, ¿no? Los múltiplos de 30. ¿Cuáles valores? ¿Los ángulos? Ajá. Bueno, de igual manera, ahorita en este ejercicio como está redactado el enunciado, dice cada 30 grados, ¿no? Pero digamos, entonces dependería del rotor, ¿no? pudiera ser cada 2 grados, o pudiera ser cada 5 grados, cada 10 grados, cada 30, o sea, eso puede variar, ¿no? No se preocupen, en un examen no viene algo así, ¿no? Porque es mucha talacha. Entonces, están aprovechando el chat para organizar sus... Por favor, dejen de chatear, jóvenes, no quiero sacarlos de clase, ¿eh? Porque pocas veces hago eso, incluso de manera presencial. Pocas veces he hecho eso de sacar a alguien de clase, porque mi filosofía es que si de por sí están bien nopales, pues si no los dejo entrar a clase, menos se les quita lo nopal. Pero cuando he hecho eso de sacar a alguien de clase, lo hago para todo el semestre. Y es muy temprano para que lo saque. ¿Vale? Entonces, por favor, evítenme la pena. Ya tomé nota aquí quiénes son los chistosos, los ocurrentes. Y pues... Permítanme. Ese tipo de actitudes quita tiempo, señores. Yo no tengo tiempo para esas cosas, ¿eh? Y si se van a comportar de esa manera, pues voy a tomar medidas inmediatas. No voy a estar lidiando con gente de ese nivel. ¿Sale? Si ustedes tienen mucho tiempo para perderlo, pues déjenme decirles que yo no. Sí, no más quiero ubicar. Y por favor, ese memo me cambia su nombre de usuario, ¿no? Por favor. Bueno. Vamos a seguir. Entonces, la tablita que resulta está en los apuntes. Está obviamente más bonita. No como la que nos salió aquí, que está toda fea, con un texto feo. Pero pues se pueden ver ustedes la tabla con estos valores que se calcularon. Y... Chingado, ¿cómo quita este cintillo negro? No me deja poner la presentación. Bueno. Y esta es la que resulta de ese ejercicio 1. Si vemos los valores punto a punto de cada uno, vamos a ver qué es esto de acá. Ahí está. Y es estos de acá. En el valor de 0, en 0 grados, acuérdense que en el eje X son los grados, es el ángulo, y en el eje Y es la tensión expresada en volts. Entonces en 0 grados la tensión inducida vale 0, en 30 grados valía 60, por aquí está más o menos, en 60 grados valía 104, por acá está más o menos, en 90 llega al valor máximo que es 120, está aquí. Este punto de la onda senoidal se llama cresta, es el valor máximo, cresta o pico. Es lo que existe de aquí, del eje horizontal,
a este punto más alto de la curva senoidal, ese se conoce como valor máximo, valor pico o valor cresta. Después de que llega al valor máximo positivo, empieza a descender. Cuando llega a los 120 grados, alcanza el mismo valor que cuando estaba en 60, que son algo así como 104. Luego, en 150 grados, alcanza la mitad, es 0.5 por 120, llega al valor de 60. Y luego, cuando llega a 180 grados, vuelve a caer a cero. Y después pasa a esta otra parte del